la democracia argentina, y vamos a seguir un poco en línea con lo que venimos charlando, y por supuesto, de muchos temas más. ¿Cómo está, Jorge? Seguimos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo Buenas bien? tardes. Soy Jorge. Muchas Bien. gracias por hablar aquí en Zona de Giro, un gusto para nosotros. Recién hablábamos de tu libro, de La Última Encrucijada, publicado en el 2023, un año bastante particular, ¿no? También hablando un poco de este contexto. En tu libro planteas un poco que la Argentina está frente a un último cruce de caminos, ¿no? Em, ¿Sentís que un poco la victoria de Milei fue la respuesta a esa encrucijada o crees que abre una cosa distinta? Bueno, en realidad el planteo de la última encrucijada está basada en la percepción de que era la última oportunidad para la Argentina de reencauzarse de algún modo, de retomar una senda que extravió ya hace bastante tiempo, que le permitía a la Argentina no ser un país potencia, pero sí un país con potencialidades, prometedor, que tenía una clase media vigorosa, una Mm, educación que era orgullo, sobre todo a nivel regional, y que tenía alguna proyección de futuro. Parece que esa hoja de ruta bastante básica se extravió ya hace bastante tiempo por distintas razones, que si quieren después podemos profundizar, y que la elección del 2023 marcaba un punto de inflexión en ese sentido. En ese cruce de caminos, la respuesta de la sociedad fue Milei. mm, Ahora, no tenemos en claro todavía si en esa última encrucijada Milei logra poner al país sobre ese carril o si efectivamente, como marco en el libro, la otra opción no es necesariamente que el país se caiga al abismo, sino que vaya adoptando ya en forma crónica una tendencia declinante de un país con otras características, es decir, con características distintas a la que muchos de nosotros tenemos en la cabeza, quizás por historia, por costumbre o por tradición oral, y que hace que nosotros sigamos creyendo que estamos en crisis, que estamos en una situación excepcional. Quizás esta es la nueva normalidad y lo que tenemos en la memoria es algo que ya no podemos regresar. Para mm. mí, esa última encrucijada todavía no está respondida. En el libro estaba planteado como el próximo gobierno, que es este. Me parece que le falta recorrido, le está costando, pero bueno, preferiría esperar al final de este mandato y en todo caso veremos en qué situación está la Argentina. Ujú. Vos ahí, Jorge, hablás de un desfase en tu libro, ¿no? Un desfase entre las expectativas sociales y la realidad económica. ¿Cómo lees vos esa pulsión igualitaria que uno reconoce que tiene la sociedad argentina en el marco de un gobierno que se plantea abiertamente desmantelar ese Estado y podemos decir, cierto estado de bienestar también que se propuso la Argentina en términos democráticos del 83 para acá? Bueno, efectivamente, esa es una cuestión marcada por la tensión y que este gobierno lo ha llevado al extremo. Y yo creo que allí juegan dos movimientos que se van rozando todo el tiempo y que en las últimas semanas o meses ha cobrado muchísima más tensión. Eh, Me da la impresión de que el exceso de estatismo del último gobierno cierra un ciclo Mm, y el gobierno lo aprovechó bastante bien con ese concepto no hay plata, ¿no? Que claro. muchos abrazaron un poco alegremente, cansados de un Estado demasiado dirigista y demasiado intervencionista. Entonces, el corrimiento hacia un exceso que yo creo que tuvo como expresión más nítida lo que ocurrió en la pandemia, donde el Estado prácticamente intentó hacerse cargo de todo, hasta a veces de pagar los sueldos. Recordarán Claro. el famoso sistema para compensar, además del IFE y otras cuestiones, más todo lo que tenía que ver con las regulaciones propias del cuidado sanitario. Entonces, ese extremo de estatismo hizo que sectores sociales vieran como una oxigenación el, bueno, no hay plata y entonces hay que ajustar y el problema es el desequilibrio fiscal, que claramente lo era. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que esa, yo te diría, ingenua mirada del no hay plata empieza a tener efectos muy concretos y directos y empieza a percibirse desde otro lugar. Entonces allí reaparece esa pulsión igualitaria y esa percepción mayoritaria en la sociedad que se siente tributaria de un Estado benefactor de algún modo
no al Estado, al estilo europeo, pero a lo que se puede a nivel argentino, que tiene que ver con la valoración de la salud pública, de la educación pública y de ciertos conceptos que están muy arraigados. El otro día hablaba justamente con un encuestador que marcaba otra vez una dicotomía que para el libro yo lo vi y lo escribí en ese sentido, que es muy notable. La gente plantea el sentido y dice, bueno, el Estado está muy agrandado, gasta demasiado, hay que tener equilibrio fiscal, sí. Bueno, ¿qué hay que recortar? Entonces, cuando uno empieza a mirar los ítems más significativos del presupuesto, son todos muy sensibles, digamos, Claro. empezando por jubilaciones. Entonces la gente te dice, no, pero eso no. Entonces, bueno, subsidio, bueno, eso tampoco, ¿no? Entonces empiezan los problemas y esas tensiones son las que estamos viendo hoy cuando vemos las protestas del sector universitario, cuando vemos el Garraham, la discusión por jubilaciones, por el tema de la discapacidad. Es decir, la gente empieza a percibir la otra cara del ajuste que empieza a manifestarse con mucha nitidez con el paso del tiempo. Jorge, pienso en algo igual que vos estás diciendo, que es, no lo decís vos, lo pienso yo en base a el análisis que hiciste recién. La sociedad argentina en cualquier focus, incluso da a entender que los que votaron a Milei y los que no lo votaron, tenemos mucho más consensos básicos de los que tiene la dirigencia. Salud pública, educación pública, incluso YPF, que el gobierno quería amagar a meterla dentro de las privatizaciones, y el propio clima de opinión pública de cómo le puede servir al país lo hizo retroceder desde el inicio del mandato. ¿Por qué a la dirigencia es a la que le cuesta plantear consensos si los argentinos tenemos mucho más consensos de base de los que tiene la dirigencia, más allá del cambio de gobierno de turno? Y lo que pasa es que la sociedad no se expresa con nitidez, ¿no? La gente vota y cada voto está compuesto de un montón de elementos que son muy difíciles de discernir. Después nosotros tratamos de darle un sentido, una explicación, un análisis más en profundidad. Yo creo que la sociedad tiene movimientos de largo aliento que se expresan en un sentido y en el otro. Por ejemplo, cuando estaba terminando el menemismo, pero sobre todo en el periodo de la Rúa, había una percepción muy negativa respecto del sector privado, las privatizaciones, y había una demanda de que el Estado que había implosionado en la crisis del 2001 se hiciera cargo, ¿no? Era un Estado inutilizado y apareció esa demanda. Ahora, cuando terminó Alfonsín y el déficit volaba y la inflación volaba, las privatizaciones eran valoradas porque parecían una solución para el problema del gasto del Estado, ¿no? Probablemente ustedes lo hayan visto, recordarán, ¿no? Neustadt, que en ese momento era el gran comunicador, hablaba todo el tiempo de cuánto perdía por día los trenes, era como la simbolización de eso. Bueno, entonces vas teniendo un momento ahí, digamos, la gente decía, bueno, hay que privatizar. Después del menemismo, te decía, el Estado se corrió de las funciones, hay que volver a un Estado que abrace a una sociedad lastimada. Bueno, parece que ese proceso también tocó un pico en el último gobierno de Alberto Fernández y Cristina, entonces no te digo que vuelve y dice hay que privatizar, pero entiende que ahí había un problema. Ahora, cuando vos, después de esa expresión, de ese movimiento que es más anímico que racional, vos empezás a hurgar un poco más, la gente te dice, no, no, esto no me lo toques, esto no me lo saques, ¿no? Entonces empieza a haber una tensión que es el problema que tienen todos los gobiernos. ¿Cómo lográs tener equilibrio fiscal para no tener inflación, para tener una economía virtuosa, cuando vos tenés una sociedad acostumbrada a un Estado benefactor, por lo menos al estilo latinoamericano? Entonces, lo único que aparece allí como posible solución y que de fondo es el gran problema de la Argentina, es que la única manera que tenés es la de ensanchar la torta. Es decir, con lo que hay no alcanza más que para estas tensiones. Entonces, en un momento tenés inflación porque te vas con el déficit, en otro momento ajustás y entonces tenés déficit social. Bueno, la única manera de esto, y la Argentina yo creo que ha sido un país, por ejemplo, lo que tiene que ver con asistencia social, probablemente de los más generosos a nivel regional, sin duda, pero llega un momento que el paliativo social no alcanza. Vos necesitas redinamizar la economía para que lo que se tensione sea una torta más grande y haya mayor capacidad de distribución. Si ahí te llevo al plano netamente electoral, ¿no? También en línea con esto que estás diciendo. ¿Crees que el voto de a la Libertad Avanza este año, en el 2027, sigue teniendo esa connotación de esperanza que tenía en el 25? ¿O qué cambió sustancialmente ahí? Perdón, te cambio los años.
Vos decís en el 25 respecto del Me 23. adelanté. Sí, La 23 y ansiedad, la 25. ansiedad. Exactamente. ¿Cómo que Sos no un estamos en joven el ansioso. 27? Sí, bueno, Nos pasa eso. yo creo que la construcción del voto del 23 a Milei es una construcción de una, yo diría, implosión social que no se manifestó en la calle, pero ocurrió hacia adentro a partir de la pandemia en adelante. Justamente para escribir el libro, y eso fue lo que le terminó dando sentido y forma, percibir que durante entre el 2020, 2021 hasta el 23, cuando se votó, la sociedad fue germinando una percepción muy profunda y generalizada de que la Argentina estaba en una crisis estructural, que así no se podía seguir y que el problema no era solamente el gobierno de entonces, que tenía una muy mala ponderación, sino que el sistema estaba roto. Entonces, frente a ese dilema feroz, y de hecho el libro se publicó poco antes de las PASO, y buscaba expresar esa angustia que no encontraba cauce, Milei le dio una salida. Le dio una salida que de otra manera no hubiese podido crecer para llegar a ser presidente en tan poco tiempo, y resolvió la ecuación electoral. Le dio un cauce a gente que no quería votar al gobierno ni a Juntos por el Cambio. Ahora, no terminó de resolver la cuestión de fondo. Entonces ahora sí venimos hasta acá y yo creo que esa cuestión de fondo sigue irresuelta y la radiografía que yo he intentado hacer en el libro sigue vigente porque ahora ya lo tenés a Milei adentro. Entonces ahora lo que aparece es nuevamente gran desánimo, gente que se desencantó con el gobierno, pero que no encuentra ninguna alternativa que la convenza, que pueda ser una alternativa real y sólida, no una oposición meramente al gobierno. Entonces, yo te diría que bascula entre no votar y ver si vuelve a votar a Milei o no. Y entonces yo creo que ahí está el problema central para el gobierno y para la Argentina. Creo que el principal rival de Milei hoy no es la oposición o las oposiciones, es el desencanto social que vuelve a emerger ya con Milei adentro. La gente te dice, con el Milei outsider ya no me alcanza, ya he visto y logra resultados módicos. Me da la impresión de que así todo al gobierno le puede alcanzar para ganar en octubre, porque cuando va a votar pone un montón de otras cosas sobre la mesa y entonces si compara su situación con la del 23, probablemente termine renovándole un crédito, pero que es un crédito, yo diría, más por default que por convicción, porque ese desgaste se está empezando a sentir. Ahora, igual es clave porque la idea sería, vos haces en el libro, que lo leí en su momento, es muy bueno, haces mucho hincapié en el 2001, con un momento de crisis estructural como lo fue el 23. Y Milei es la razón por la que el 2023 probablemente no fue otro 2001, porque la gente pudo elegir otra cosa. Si Milei fracasa, las promesas libertarias no se cumplen, lo que puede haber es la sensación de que al fin entre el 2001 y el 23 es una gran película en la cual el 2001 nunca se termina de cerrar. Ese sería como el riesgo, no solo para Milei, sino para la sociedad argentina. Yo creo que en lo inmediato, es difícil proyectar de largo plazo, pero en lo inmediato es un escenario socialmente muy complejo. Yo te diría, si la sociedad entiende que el ciclo de Milei se agotó, es muy temprano. Si hay desilusión y desencanto con el gobierno, es demasiado temprano porque todavía no ha logrado surgir una alternativa novedosa que pueda contrarrestar la narrativa de Milei, pero no volviendo al pre-2023, ya no volviendo al viejo régimen, por decirlo de algún modo. Tiene que ser una alternativa renovada, acorde a los desafíos de ahora. Entonces, yo tengo mucho temor, te diría, o preocupación, mejor dicho, a que la sociedad llegue con ese desgaste a octubre, vote mayoritariamente, el gobierno gane, pero que ese desgaste no encuentre cauce, que el gobierno no logre dar una solución y estaríamos en un escenario verdaderamente complicado, porque lo que tendríamos es una ausencia absoluta de representación. Habría un porcentaje muy alto de argentinos que no se sienten identificados ni con el gobierno ni con la oposición, que acaban de votar, con lo cual le queda un año y pico para adelante hasta que haya una renovación real. Ese es un escenario que yo creo que no es imposible y que es muy complejo.
La alternativa sería que el gobierno gane la elección, logre reformularse, relanzarse, ganar musculatura política, recuperar iniciativa, que es lo que ha perdido en estos últimos tiempos, y que eso de algún modo vuelva a encender una expectativa de que el gobierno puede llegar a cumplir con la promesa del 23. Ujú. Jorge, sí, te llevo un poco de vuelta como a esta cuestión, ¿no? Recién hablábamos que estamos a mitad de mandato de Milei y un momento muy decisivo de esto de que ya no es una esperanza, ya no es algo nuevo, sino que efectivamente está demostrando, digo, está gestionando y está gobernando. em, pero si estas promesas libertarias no se cumplen, ¿vos crees que se rompe el sistema? Yo creo que el sistema está muy, muy debilitado, producto de que naturalmente se quebró a partir del triunfo de Milei. El sistema no estaba preparado para eso. El sistema venía en los últimos 15, 20 años recostándose sobre un bicoalicionismo, girando en torno del peronismo kirchnerista y en torno del PRO, o lo que era Juntos por el Cambio. Ese sistema le dio estabilidad, ese bicoalicionismo. Si nosotros miramos lo que ocurrió en América Latina en los últimos años, vamos a ver mucha inestabilidad. La ruptura del sistema de partidos derivó en conflictos muy grandes. La Argentina no sufrió eso porque tenía estas dos grandes coaliciones. Ahora, así como esto estabilizó el sistema, en un momento esos dos pilares se transformaron, yo te diría que se cronificaron, ¿no? Se volvieron tan rígidos que no pudieron adaptarse a las nuevas demandas. Entonces vino Milei y lo rompió. Y hoy todavía esa ruptura permanece. La elección de octubre es una elección de ruptura, todavía cierra el periodo del 23. Los partidos están fragmentados, los liderazgos están muy diluidos, cada uno hace lo que quiere, se fragmentan los bloques, o sea, siguen cayendo de algunas maneras las mamposterías de lo que se rompió en el 2023. Entonces, hoy el sistema está muy frágil, el sistema no conversa, ¿no? Los bloques no hablan en serio, no hay interlocutores, no hay actores que uno diga se juntan en una mesa en una situación de crisis y lo pueden resolver. Bueno, y hay un gobierno que claramente no lo propicia, ¿no? Porque vienen a estar en contra de eso. Entonces, hoy el sistema está en un momento de enorme fragilidad y por eso es muy riesgoso un agravamiento de la situación económica o social, porque te va a encontrar con un gobierno que ha perdido representación, con todo un sistema que está fragmentado y que no conversa entre sí, y una sociedad que viene muy desgastada, muy desilusionada hace bastante tiempo. Y ahí, Jorge, para vos, ¿qué debería resolver el gobierno para no volver a hablar de una última encrucijada, digo, dentro de 2 años? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno obviamente primero debería ganar con nitidez la elección. Este es el camino, insisto, no estamos haciendo un juicio de valor sobre las políticas del gobierno, que si quieren lo podemos conversar y probablemente sea para un programa distinto, ¿no? Pero es lo que la mayoría de la gente votó. Hay cosas que a la gente le gusta, otras que no, pero son los que están. Y yo creo que la percepción en ciertos sectores de que fracase a mucha gente lo asusta, porque otra vez lo vuelve a poner frente al abismo del cual trató de salir en el 23. Entonces, yo creo que hoy lo más conveniente para estabilizar el sistema es que al gobierno le fuera bien, lograra validar en la elección de medio término, pero además, y esto es lo más difícil me parece por las características del propio Milei, de la Libertad Avanza, debería entender que ese eventual triunfo electoral no lo exime de una revisión muy profunda en distintos planos, dentro de su gabinete y su equipo de gobierno, para tener un esquema de gestión que tenga mayor voltaje que el que tiene hoy, que está muy desmembrado. Debería establecer o reconstruir los lazos que rompió en los últimos meses con sus aliados, reconstituir algún tipo de mayorías en el Congreso, volver a hablar con los gobernadores, entender que no le va a alcanzar para la segunda mitad si solo se para en el hecho de que gana la elección y aumenta su nivel de, digamos, la representación de sus bloques. Va a necesitar otra cosa. Yo creo que de ese modo podrá seguir en su camino y en todo caso tener una segunda mitad de mandato más estable, más previsible, que dé mayores certezas, que hoy es lo que hoy está demandándole
la sociedad, los mercados, al gobierno, y después en todo caso en el 27 la gente dirá, bueno, este recorrido no rindió, vamos a otra cosa. También eso daría tiempo a que se prepare una alternativa genuina, que yo diría que frague alguna propuesta que ya no veo que se pueda consolidar solo a partir del kirchnerismo, solo a partir del radicalismo o del PRO. Parece que tenemos que pensar en otros términos. Lo que puede hacer una alternativa a Milei tiene que ser algo mucho más novedoso, más moderno, más ágil que lo que estuvimos viendo hasta ahora, porque eso la gente ya lo ha rechazado. Entonces, parece que es ganar tiempo para salir de aquel abismo del 23, para que el gobierno encauce lo que está haciendo, para que se genere una alternativa y en todo caso en el 27 podamos tener dos buenas opciones, digamos, ¿no? Un gobierno que logró desarrollar su plan y una alternativa consolidada que no nos deje otra vez a la sociedad y a los votantes frente a una situación de que parece que nos estamos por caer, ¿no? Sí, sí. Algo más de descarte. No votar por descarte, sino votar por la positiva, ¿no? Exactamente. Por convicción. Totalmente. Jorge, muchísimas gracias.